declaración patrimonial completa. Encontramos que hay dos criterios para determinar quiénes la presentan. El primer criterio es en función del cargo. En el sistema se aparecerá se desplegará un listado de cargos en los cuales tendrá que presentar la declaración completa. El listado va desde analista hasta gobernador, pasando por jefes, directores o secretarios o subsecretarios. Y el segundo criterio para determinar quién presenta la declaración patrimonial completa es en función del nivel homólogo de remuneración neta. Entonces surge la duda, ¿cuál es el criterio de nivel homólogo por remuneración neta? Es cualquier cargo puesto, sin importar la denominación, cuyo ingreso neto mensual sea igual o mayor a 20,180 pesos. ¿Dónde encontramos esta disposición? En la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 172, publicada el 30 de abril de este año. ¿Cómo se calcula el ingreso mensual neto del año 2020? Al final lo que tenemos que reportar es lo del año 2020. Aquí desplegamos una pequeña mecánica de cálculo en la cual no van a tener que hacer más que sumas y restas para llegar al ingreso neto mensual. Sumas, restas y división. Son las únicas operaciones que van a utilizar. Comenzamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos los ingresos del año, incluyendo sueldos y salarios, quinquenio, piba vacacional, bonos aguinaldo, etc. Todo lo que se recibió en el año, todo lo que está en el lado izquierdo del comprobante de pago o del talón de cheque, de todos los talones de cheque del año 2020 que hayan recibido. Una vez que se tienen todos los ingresos, hay que restar el impuesto sobre la renta del año 2020. Entonces, hay que ir restando todo lo que fue reteniendo de impuesto por ese concepto a lo largo del año. Y también hay que restarle las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas del IMSS. Entonces tenemos que todos mis ingresos, menos el impuesto sobre la renta del año 2020, menos las cuotas del IMSS 2020, van a dar un resultado que va a ser el ingreso neto anual. Es el ingreso neto de todo el año. Ese ingreso neto hay que dividirlo entre 12, que corresponde a los meses del año, y el resultado será mi ingreso neto mensual del año 2020. En el entendido de que si mi ingreso neto mensual es igual o superior a 20,180 pesos, tengo que presentar la declaración patrimonial completa. Si es menor esa cantidad, solo presentaré la declaración patrimonial simplificada. Antes de comenzar con el llenado de la declaración, es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones previas. Son recomendaciones de equipo, recomendaciones en alguna cuestión tecnológica y sobre todo de documentos que deben de tener disponibles a la mano para llenar la declaración. Primera recomendación, contar con equipo de cómputo con acceso a Internet, de preferencia que el equipo esté conectado con cable Ethernet o en su defecto conectado a red inalámbrica. 2. Usar el navegador Google Chrome, ya que este navegador presenta menor número de incidencias o errores al momento de llenar la declaración. 3. Identificar la página en la que se hará la declaración. Ustedes pueden acceder a cualquier buscador de Internet y teclear declaraver.gov.mx para que sean canalizados a la página de la declaración patrimonial del Estado de Veracruz. 4. Contar con un correo electrónico personal. Se sugiere que este correo sea el que más usan o el que más consultan o el que más revisan, ya que en su momento llegará algún acuse o alguna información de la declaración patrimonial al mismo. 5. Tener disponibles los documentos e información requerida. Documentos e información que veremos en las siguientes tablas. Al momento de acceder al sistema, notarán que hay algunos campos que tienen asterisco. Si ese campo tiene asterisco, es necesario llenarlo.
¿Qué pasa si no lo lleno? El programa marcará algún aviso de error o simplemente no dejará continuar con el llenado de la declaración hasta el momento en el que se corrija ese error o se llene ese campo. 7. Identificar los campos no obligatorios. Los campos no obligatorios son los que no tienen asterisco. Sin embargo, existen campos que tendrán que llenarse aunque no tengan asterisco. Habrá que tener cuidado también en qué campos solicitan el llenado aunque no tenga el asterisco, y en ese momento arrojará un mensaje de error y en el error indicará cuál es el área o campo que hay que corregir o que hay que llenar. Estos campos no obligatorios en lo general son optativos, se pueden llenar o no se pueden llenar, salvo que el propio sistema requiera el llenado, porque si no marcará error o que no se puede continuar con el llenado de la declaración. 8. Cuando la información está completa, las pestañas cambian a color verde, de lo contrario se mantendrán en color rojo. Cuando todos los campos ya se encuentran llenos, en la pestaña que se encuentra del lado derecho del sistema cambiará color verde, y si no se encuentran llenos todos los campos se mantendrá en color rojo. 9. Puede llenar una parte de la declaración, guardar la información y continuar en otro momento. Si por alguna razón no cuenta con toda la información que le piden en la declaración patrimonial, usted puede llenar todos los campos que le sean posibles, guardar la información, cerrar la sesión y, una vez que obtenga la información que le falta, volver a ingresar a la sesión, continuar con el llenado de la declaración y el sistema le respetará los campos o información que haya guardado. 10. No usar puntos, comas o símbolos en el llenado de los campos. Por defecto, el sistema marcará toda la información con letras mayúsculas, salvo, por ejemplo, algunos casos como lo que es el correo electrónico, que hay que ponerlo en letras minúsculas, pero en lo general únicamente va a reconocer letras y números. No hay que poner puntos, comas o acentos en los textos en el que vayan llenando, que vayan registrando. ¿Por qué? Porque si ponen comas, puntos o acentos, el sistema marcará error y de nueva cuenta habrá que revisar en dónde se encuentra el error para eliminar ese punto, coma o acento. 11. Considerar que también se solicitan datos de la pareja, esposa, esposo, concubina, concubino o dependientes económicos. Si bien es cierto, uno pensaría que la declaración patrimonial es exclusivo de información personal de quien la presenta, también lo es que en la misma declaración solicita información de nuestra familia inmediata, solicita información de nuestra esposa, de nuestra pareja, o incluso también dependientes económicos como los hijos, o si hay algún familiar como mis padres, mis abuelos, o un hermano, hermana, un tío, algún familiar que depende económicamente de mí, también tendré que dar aviso o registrar algunos de sus datos. Por lo tanto, hay que considerar que se nos pueden pedir datos de otras personas aparte de nosotros, esas otras personas son nuestra familia, y que con esos datos tenemos que registrarlos en algún punto de la declaración. Pasamos ahora a revisar los tipos de documentos que se requieren previo al llenado de la declaración patrimonial. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es que vayan recabando estos documentos, los ubiquen en un espacio físico específico para que sepan en dónde los guardan, para que sepan en dónde los van a consultar, ya sea en su casa o en su oficina, o en el lugar en donde vayan a realizar la declaración patrimonial, y que con estos documentos, la información que contienen, puedan hacer el llenado de la declaración patrimonial. Esta es una serie o un listado de documentos básicos, o más bien necesarios, para poder hacer el llenado de la declaración, con independencia de que se pudieran agregar otros más, dependiendo del rubro que se vaya a reportar.
primer tipo de documento que necesitamos es la clave única de registro de población, la CUR. Esa de donde lo obtenemos, se puede obtener en la página de la CUR, ahí se puede descargar, recordando que nos pueden pedir información de nosotros o de nuestra familia cercana. Segundo documento, el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. De manera inmediata los podemos ubicar en el comprobante de pago. Si queremos tener el documento completo del RFC o la constancia del RFC, habrá que acceder a la página del Servicio de Administración Tributaria, a la página del SAT, solamente que el acceso requiere contraseña emitida por la aplicación SAT-ID. Acta de matrimonio, que es la que nos entregan en la oficina del registro civil de la localidad. El comprobante de domicilio particular, que puede ser recibo de agua, luz o teléfono, que sea de preferencia reciente. Como hay un apartado de escolaridad, es necesario tener disponible un currículum vitae. Pero dentro del currículum vitae o escolaridad, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos los títulos de los grados de estudio que tengamos acreditados o que incluso estemos cursando o no hayamos concluido. ¿Por qué? Porque el sistema va a requerir el dato de la fecha de expedición del título, documento, certificado que acredita el grado de estudios. Entonces, deberán tener a la mano el título, constancia de estudios con fecha visible o legible para poder llenar los datos que pide el sistema. Recibos de nómina o comprobantes de pago, todos los recibos de nómina o comprobantes del año 2020, así como hoja constancia de servicios de la Secretaría de Educación de Veracruz. Esos documentos se descargan de la página de servicios administrativos de la Secretaría de Educación de Veracruz. Quienes ya han descargado estos documentos saben que requiere un registro previo contraseña. Si no lo han hecho, lo pueden hacer. En este momento se encuentra activa la página para poder descargar todos los recibos de nómina del año pasado o generar su hoja constancia de servicios de la Secretaría. Declaración anual del ejercicio fiscal 2020. En este momento todavía se puede presentar la declaración anual. Es una extensión que se dio hasta el 31 de mayo por parte de las autoridades de Hacienda. Y esta declaración se va a obtener de la página del SAT en el apartado de declaración anual. ¿Por qué es importante este documento? Porque en él se contiene el ingreso anual de todo el año, el ingreso anual del año 2020, así como la retención de ISR del año 2020. En dado caso de que no presente la declaración, también se puede consultar el visor de nómina del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, únicamente que para acceder a este visor de nómina se requiere del RFC y una contraseña generada por el sistema del SAT. Si no pueden acceder a estos documentos, entonces se tendrá que hacer la descarga de todos los recibos de nómina y de manera manual o en alguna tabla de una hoja de cálculo, hacer el registro de todos mis ingresos y todas las retenciones de impuestos sobre la renta. Escrituras públicas, contrato de bienes inmuebles. Recordemos que son los documentos que nos entregan el notario, que nos entregan en la notaría, al momento en que nosotros hacemos alguna adquisición de algún bien inmueble, algún terreno, alguna casa, un departamento. Tomar en cuenta que si ese bien inmueble a lo mejor no está en nuestra propiedad, a lo mejor no se encuentra en nuestra propiedad, pero se encuentra a nombre de mi pareja, de mi esposa, concubina, concubino, o se encuentra a nombre de nuestros hijos, o uno de los hijos, o los dos, o hay varias combinaciones de cómo a nombre de quién va a quedar el bien. Eso también se va a requerir. Entonces, no solamente es información o las escrituras de la propiedad de nosotros, sino también de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestros hijos. Factura de vehículos o bienes muebles, los documentos, ese documento es el que se entrega o el que se recibe al momento de adquirir un vehículo o un bien mueble, donde acreditamos la propiedad del mismo. Hay un apartado en el cual se va a solicitar el llenado de la declaración en caso de que seamos propietarios de algún tipo de vehículo.
¿Cuáles son los datos que nos van a solicitar en este caso? Nos van a solicitar el año, el modelo, el número de motor, el número de serie, algún dato que se encuentre en la factura del vehículo. Esos datos también, algunos los podemos localizar en la tarjeta de circulación del vehículo. Las facturas de los bienes muebles, pues es si compré una pantalla plana, si compré algún comedor, si compré una cama, si compré un colchón, bueno, pues son las facturas que nos tienen que entregar para acreditar la propiedad de los mismos. Más adelante veremos que cómo podemos englobar de una manera general, reportar los bienes muebles que poseen. Contratos y estados de cuenta bancarios, contratos y estados de cuenta de gravámenes o adeudos, crédito hipotecario, préstamo adeudo de entidades financieras, etc. Aquí es importante tomar en cuenta que estos documentos nos los van a requerir porque hay que reportar lo que tengamos de ahorro en un banco, si tenemos alguna inversión, si tenemos algún CETE, así como también si tenemos alguna deuda, un crédito hipotecario, si estamos pagando alguna casa, si adquirimos algún vehículo o financiamiento, todo lo que sea ingreso o ahorro y todo lo que sea adeudo o algún tipo de pasivo. ¿Dónde se pueden obtener estos documentos? Bueno, de inicio podemos consultar el contrato de apertura que nos entregó el banco y si tienen acceso a medios electrónicos o banca en línea o las aplicaciones de los bancos, se pueden descargar los estados de cuenta de los mismos, haciendo una aclaración. No se requieren todos los estados de cuenta del año 2020. Únicamente se requiere el corte del estado de cuenta al 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, si tienen el comprobante o el estado de cuenta del mes de diciembre de 2020 o enero de 2021, ahí podrán obtener la información de su corte. En dado caso de que no tuvieran acceso a las aplicaciones o a la banca en línea, tendrán necesariamente que recurrir al banco para que les expida los documentos con corte a fecha 31 de diciembre de 2020. Comprobante de percepción de otros ingresos. Estos, si ustedes se encuentran dados de alta con otra actividad o que tienen un taxi, si se encuentran dando clases, si dan algún tipo de asesoría, bueno, esos ingresos que tengan registrados o reportados ante Hacienda, pues tendrán que consultar sus comprobantes o tendrán que consultar las declaraciones que hayan presentado Hacienda en el año 2020 por esos ingresos. O también, si presentan la declaración anual 2020 a través de la página del Sistema de Administración Tributaria, de la página del SAT, podrán notar que hay información precargada de todos esos ingresos que hayan reportado el año pasado. Entonces, ya sea que consulten sus declaraciones parciales, ya puede ser mensual, bimestral, trimestral, o en la propia declaración anual, obtendrán los datos de otros ingresos. Acta constitutiva de sociedades y asociaciones. Si en algún momento ustedes forman parte de alguna sociedad, asociación o conformaron alguna empresa como una persona moral o forman parte de alguna persona moral, el notario les debió haber entregado un tanto del acta constitutiva de esa sociedad, de esa asociación, de esa empresa. Si ustedes cuentan con ese documento, pues podrán llenar la información porque el sistema también pide que se reporte si ustedes crearon alguna persona moral o forman parte de la misma, de alguna asociación o sociedad. Es decir, que ustedes forman parte de alguna persona moral y para acreditar que forman parte de esa persona moral es necesario el acta constitutiva que les haya expedido o entregado el notario público donde hicieron su registro. Una vez que tomamos en cuenta las consideraciones previas para llenar la declaración patrimonial en su modalidad completa, procedemos a acceder al sistema de Declaraver. Como lo señalamos previamente, si ustedes teclean declaraver.gov.mx, los canalizan directamente a la página donde se presenta la declaración. Vamos a tomar
o vamos a partir considerando que ya se encuentran registrados, que ya tienen su usuario, que ya tienen su contraseña o que ya completaron su registro en la página de la Declaraver. En este caso, bueno, ya tenemos un registro, procedemos a teclear la CURP. Una vez que terminamos de teclear nuestra CURP, nos dará el acceso a la siguiente pantalla y entonces tenemos que proceder a teclear nuestra contraseña. Tecleamos nuestra contraseña, hacemos clic en entrar. Si coincide nuestra CURP con la contraseña, nos permitirá el acceso al sistema. Una vez que tenemos acceso al sistema, notamos lo siguiente. Tenemos una declaración, fecha de encargo o del ejercicio y presentar. Como no tenemos ningún registro previo, entonces tenemos que generar o presentar una nueva declaración. Hacemos clic en presentar y nos sale el aviso donde nos especifica cuáles son los criterios de quienes presentan la declaración completa y quienes presentan la declaración simplificada. Como ya vimos, la declaración simplificada es menor a 20,180 pesos. La declaración completa es igual o mayor a 20,180 pesos. Y en dado caso de cualquier otra denominación del encargo cuyo ingreso neto mensual declarado sea igual o mayor a 20,180 pesos, seleccionar el nivel jerárquico homólogo por remuneración neta. Y vamos a hacer el ejemplo como si fuera un homólogo por remuneración neta. Entendido. Para continuar con la siguiente pantalla. En la declaración, quienes van a presentar por primera vez, maestros, maestras, que vayan a presentar por primera vez la declaración patrimonial, no se trata de inicio, no se trata de conclusión, vamos a señalar la opción de modificación. Las otras dos opciones son para quienes apenas hayan ingresado, quienes hayan terminado su cargo, puesto o comisión, y en este caso ya, el personal que ya tiene trabajando, que se ha desempeñado con más de 6 meses a lo largo de como trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz, pues tendrán que seleccionar la declaración de modificación. El año, seleccionamos el año 2021, el año 2021 corresponde a reportar todo el ingreso o todo lo que se ha tenido de ingresos propios o de la familia, pero del año 2020. Nivel de encargo más alto, encontramos el listado que les comentaba con anterioridad, va desde analista y puestos análogos, jefe de oficina, homólogo por remuneración neta, jefe de departamento, subdirector, director, director general, subsecretario, secretario o gobernador. Para el ejemplo, vamos a señalar que se trata de un maestro, de un docente, que es homólogo por remuneración neta. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso neto mensual igual o superior a 20,180 pesos. Seleccionamos homólogo por remuneración neta y hacemos clic en presentar. Una vez que hacemos clic en presentar, encontramos la siguiente información. 1. Del lado izquierdo de la pantalla, si nosotros pasamos el cursor sobre este apartado en color negro, nos va a dar a conocer el listado de datos que nos puede solicitar o pedir en la declaración patrimonial completa. De una visión rápida, de un vistazo rápido, van a ser datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares del declarante, datos del empleo, experiencia laboral, datos de la pareja, datos de pendiente económico, ingresos netos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones, adeudos pasivos, préstamos o comodatos por tercero, participación de empresas, pregunta, participa en toma de decisiones, apoyos o beneficios, representación, clientes principales, beneficios privados y fideicomisos. Esa es la información que nos van a solicitar en la declaración patrimonial completa.
Accedemos al primer rubro o al primer apartado, que son datos generales. En el apartado de datos generales se encuentra el nombre completo, apellido, segundo apellido, CURP, RFC, homoclave del RFC, correo institucional, correo personal, teléfono de casa, LADA internacional del celular, que para México corresponde a 52, teléfono celular, situación personal, que puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, concubina, concubinario, unión libre o sociedad de convivencia, recordando que sociedad de convivencia es para personas que se encuentran en pareja, que se encuentran unidas y son personas del mismo sexo. País de nacimiento y nacionalidad. Dentro de los datos que podemos registrar está país de nacimiento, que es México, nacionalidad mexicana. Aquí del lado derecho podemos ver que también hay una barra o cursor, que es lo que se sugiere, que esa barra o cursor la desplacen hasta abajo, porque puede haber información o puede haber datos que haya que llenar y que no son visibles dependiendo de la configuración de la pantalla o de la resolución que tengan. Si ven este cursor y ven un espacio que se encuentra en blanco todavía, es que hay más información. Y en este caso la información se encuentran los botones de aclaraciones, observaciones y el botón de aceptar. Para el ejemplo que vamos a dar, y es otro detalle que debemos tomar en cuenta, es de que si nosotros manejamos o no estamos casados o estamos solteros, pues no nos van a generar mayores campos. Pero si nosotros señalamos algún otro campo, como lo que es casado o casada, entonces también nos desplegará o solicitará mayor información. Si estamos casados, entonces nos preguntan cuál es el régimen matrimonial, que si es separación de bienes, sociedad conyugal o algún otro, ponemos que es sociedad conyugal y con eso tenemos dado de alta o registrado o hemos concluido con el registro de datos generales. Si todos los datos son correctos, entonces nos permitirá continuar con el llenado de la declaración. Otro dato que podemos mencionar es que en la parte de correo institucional o correo personal, estos se llenan con letras minúsculas, ya que de otra forma el sistema posiblemente arrojará algún error y hasta que se cambie a letras minúsculas el correo personal y el correo institucional, permitirá continuar con la declaración. Damos a aceptar. Ya pasó la barra en la cual se guardó los cambios y hacemos clic en este botón verde de guardar. Aparece que la declaración ha sido guardada exitosamente y si nos damos cuenta, en este apartado de datos generales ya cambió de la X roja a una palomita verde. Entonces, si ya tienen esta palomita verde en este apartado, es de que el registro ha sido validado y ha sido correcto. El siguiente apartado por registrar es el de domicilio del declarante. Tenemos que señalar en primer lugar si el domicilio se encuentra en México o se encuentra en el extranjero. Señalamos que el domicilio se encuentra en México y se abren los siguientes campos o espacios para llenar. Calle, número exterior, número interior, colonia o localidad, entidad federativa, que nos va a manejar o a desplegar todos los estados de la República Mexicana, municipio o alcaldía, aquí en función del estado que elijan o del estado que seleccionen, se desplegará el listado de municipios que lo conforman para que ubiquen el municipio en el cual se encuentran viviendo en este momento. También señalan el apartado de código postal y se tiene que proceder al llenado de estos datos. Una vez que hemos llenado todos los datos y si son correctos, hacemos clic en el botón de aceptar. Una vez que queda validada la información, hacemos clic en el botón guardar. Y aparece el mensaje declaración guardada exitosamente. Y con esto concluimos el llenado del apartado domicilio del declarante y se podrán dar cuenta que
cambió de la X roja a la palomita en color verde. El siguiente apartado a revisar es el de datos curriculares del declarante. Recuerdan que en el listado de documentos se sugería obtener el título o documento donde acreditara el último grado de estudios que hayan concluido. Puede ser licenciatura, si tienen más grados de estudio, como una maestría, una especialidad o un posgrado que hayan concluido, también los pueden registrar. Aquí ya tenemos que tomar en cuenta los siguientes botones. Este botón en verde con una cruz blanca nos sirve para agregar información y el sistema nos indica que se debe de registrar cuando menos una escolaridad. Hacemos clic sobre la cruz blanca, nos despliega el botón de agregar, hacemos clic en agregar y nos aparecen los datos curriculares. ¿Cómo debemos llenar esta información? El último grado de estudios acreditado, que puede ser primaria, secundaria, bachillerato, carrera técnica o comercial, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el ejemplo vamos a señalar licenciatura. Institución educativa, por ejemplo, podemos señalar Universidad Pedagógica Veracruzana, área o carrera del conocimiento, puede ser pedagogía, puede ser licenciatura en Derecho, puede ser licenciatura en artes plásticas, cualquier tipo de denominación o con el cual hayan egresado. En este caso vamos a señalar que es relativo a la educación, puede ser pedagogía, licenciatura en educación, etc. El estatus es si ya se ha finalizado o ya se concluyeron los estudios, si lo están cursando o incluso que no concluyeron los estudios. Vamos a señalar que está finalizado. Documento obtenido, puede ser boleta, certificado, constancia o título, se obtuvo un título. Fecha de obtención del documento, entonces debemos de consultar en el título cuándo fue expedido o con qué fecha se expidió. Vamos a señalar una fecha nada más para cumplir con el requisito. Lugar donde se ubica la institución educativa, vamos a seleccionar que es México. Ahora, para proceder o para que se agregue el dato, para que se agregue la información, tenemos que tomar en cuenta este otro apartado y hacer clic en el círculo que se encuentra al lado de agregar. Si vieron, al momento de hacer clic en este círculo, acá abajo ya se encuentra en verde o se activó en verde el botón de aceptar. Hacemos clic en el botón de aceptar y nuestros datos han sido agregados. Como podemos darnos cuenta, en este apartado tenemos un lápiz que si hacemos o pasamos el cursor sobre el lápiz, nos abre la opción de modificar la información o un cesto de basura, una papelera, para eliminar la información. Deben hacer el registro de el grado escolar o la escolaridad que tengan ya sea concluida o que estén cursando o la que incluso no hayan terminado. Si tienen algún posgrado, alguna maestría, algún doctorado, o hacemos otra vez, pasamos el cursor sobre el botón verde con una cruz blanca, nos despliega la opción de agregar, hacemos clic en agregar y otra vez volvemos a llenar los datos. Ahora, por ejemplo, si tenemos alguna maestría, pues tenemos que seleccionar maestría y los datos que nos fueron pidiendo de la maestría. No vamos a agregar más información. Entonces, hacemos clic en el botón de guardar. Y aparece el mensaje de que se ha guardado exitosamente y seguimos corroborando que aquí cambió de una X en rojo a una palomita en color verde. El siguiente apartado es el que corresponde a datos del empleo, cargo o comisión actual. Aquí están seguimos la secuencia del listado y otra vez pasamos el cursor sobre el botón blanco, el botón verde con una cruz blanca para agregar el empleo, cargo, puesto o comisión. Y en este momento nos están desplegando
¿Cuál es la información que nos solicitan? Nombre del ente público, en este caso, si trabajamos para la Secretaría de Educación de Veracruz, pues aquí nos desplegará el listado de las secretarías que conforman parte de la administración pública del estado de Veracruz. Ubicamos Secretaría de Educación. Nivel jerárquico, de nueva cuenta, nos despliega el listado de puestos. Si encuentran el puesto al cual corresponde, tendrán que seleccionarlo. Si no encuentran el puesto, entonces tenemos que remitirnos a homólogo por remuneración neta. También tenemos que señalar el área de inscripción. De nueva cuenta, vemos que aquí la barra del lado derecho nos solicita más información, nos encuentra hasta el final. ¿Y qué otros datos nos van a solicitar? Empleo, cargo, comisión. Si estamos contratados por honorarios, como no estamos por honorarios, entonces sería no, porque se encuentra asignado o adscritos a una plaza. Nivel del empleo, cargo, comisión. Función principal, la fecha de la toma de posesión del empleo, cargo, comisión, teléfono de la oficina, la extensión, domicilio del empleo, cargo, comisión, remuneración anual neta y moneda. Procedo a llenar de manera pues ficticia, nada más para ejemplos del 3, 2, 1. Procedo a llenar los campos de manera ejemplificativa, no significa que sean datos verídicos o que sean datos correctos, pero sí que sirvan como ejemplo de cómo se puede llenar este apartado. Si son maestros de primaria, pues tendrán que señalar el área de descripción. Cuidado con este espacio apartado, no tiene caracteres infinitos, son caracteres finitos. Entonces podemos señalar escuela primaria tal. Empleo, cargo, comisión, pues sería en este caso maestro de grupo de primaria. Está contratado por honorarios, pues no. Empleo del nivel cargo, comisión, tenemos que señalar que es cargo de titular. Especifique la función principal, en este caso sería impartir clases o estar frente a grupo. La fecha de posesión del empleo, cargo, comisión, vamos a dar una fecha ficticia, solo para mostrar el ejemplo, pero pues ese dato se puede obtener de la constancia de servicios o de la hoja de servicios o del documento que se puede descargar de la página de la Secretaría de Educación de Veracruz. 2018, teléfono de oficina, le vamos a poner un número cualquiera. Extensión, como es campo obligatorio, podemos dejarla en 0 sin extensión, o si tienen algún número de extensión tienen que señalarlo. Domicilio del empleo, cargo, comisión, tenemos que seleccionar México. Y en el momento en el que se selecciona México, nos va a generar este otro apartado, que tenemos que dar los datos del domicilio en México. Si hacemos clic aquí en domicilio en México, tenemos que dar los datos de nuestro centro de trabajo, dónde se encuentra ubicado. Vamos a suponer que es la calle, una calle conocida, número exterior. Si hay un número interior también señalarlo. Colonia, localidad, podemos señalar Jalapa. Entidad federativa sería el estado de Veracruz. Municipio o alcaldía vamos a señalar solo para el ejemplo Jalapa. Desplegamos que hay información más abajo y damos botón en aceptar. Aquí tenemos registrado y este es el dato que nosotros podemos obtener de la remuneración anual neta. Acuérdense que ya especificamos cuál era la mecánica de cálculo para obtener la remuneración anual neta y que ese dato nos sirvió o lo utilizamos para obtener la remuneración mensual neta. Por poner un ejemplo, vamos a señalar que la remuneración anual neta son 400,000 pesos. Recordemos, es todos mis ingresos de 2020 menos todas mis retenciones de ISR 2020 menos todas
mis descuentos de las cuotas del IMSS, todo lo que gané, menos ISR, menos cuota del IMSS, nos va a dar como resultado la remuneración anual neta. Esta remuneración anual neta, también algunos de los datos nos pueden servir o los podemos obtener de la declaración anual de Hacienda. En el apartado de monedas seleccionamos peso mexicano. Vemos si no hay más información que llenar. Son todos los datos que nos están requiriendo. Recordemos que tenemos que seleccionar el botón de agregar para que se active el botón verde de aceptar. Damos a aceptar. Y de nueva cuenta nos aparecen las opciones de modificación o incluso eliminar la información. Si la información es correcta, hacemos clic en el botón de guardar, nos está generando un error. Revisamos cuál es el error y procedemos a corregirlo. Aquí en la parte de modificar, hacemos clic en modificar, nos estaba indicando que no corresponde el formato, se me fue un 0 ahí. Corregimos, clic en aceptar, guardando datos, guardar, y los datos son correctos, la declaración se guardó correctamente. Revisamos de nueva cuenta, cambió aquí a la palomita en verde y ya nos encuentra la X en rojo. Comenzamos con el siguiente apartado de la lista, experiencia laboral. Nos están pidiendo experiencia de los últimos 5 empleos, empleo, cargo, comisión o puesto. Si toda nuestra actividad la hemos desarrollado como parte de todo trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y no hemos tenido o no hemos pedido permiso para desempeñarnos en alguna otra área, ya sea municipal, estatal o federal, entonces solamente seleccionamos el apartado de ninguno y con eso tendríamos por cumplida el registro de este apartado. Sin embargo, si tienen o desempeñaron algún cargo, puesto, comisión en un área distinta al de la Secretaría de Educación de Veracruz, entonces sí tenemos que reportar ese empleo, cargo o comisión que hayan desempeñado. Hacemos el clic en el botón de agregar y cuáles son los datos que nos van a pedir. Nos van a pedir si nos desempeñamos en sector privado o sector público o algún otro sector, la fecha de ingreso, la fecha de egreso y el lugar donde se ubica o donde laboramos. Para efectos prácticos vamos a señalar que no tenemos ningún otro o no generamos algún otro cargo, puesto, comisión o trabajo en un área distinta a la Secretaría de Educación de Veracruz. Con eso cumplimos con el requisito. Damos clic en guardar, declaración guardada exitosamente y experiencia laboral ya se encuentra con la palomita en color verde. Continuamos con el listado y los siguientes datos que nos pide son los datos de la pareja. Y aquí, ¿cuál es la guía? Nos indica que es persona con la que se tiene vida en común, tal como el cónyuge, concubina, concubinario, sociedad de convivencia o cualquier otra similar a las anteriores. Entonces, tenemos dos opciones. Si estamos solteros, pues señalamos que ninguno, dar clic en aceptar, luego dar clic en guardar y con eso concluimos nuestro registro. Pero si estamos casados o estamos con alguna pareja o estamos viviendo en unión libre, pues sí tenemos que dar el registro de esa persona. ¿Y cuáles son los datos que nos están solicitando? Nos piden el nombre, apellidos, la fecha de nacimiento, el RFC, que aquí, como notamos, pues no tiene asterisco, entonces es un campo que se puede llenar o no se puede llenar y no genera conflicto. Relación con el declarante, el menú nos indica que si es cónyuge, concubina, concubinario, sociedad de convivencia. Sociedad de convivencia aplica para personas que son del mismo sexo y que viven en común o que se encuentran personas del mismo sexo. Si nuestra pareja es ciudadano extranjero, también nos da la opción de seleccionar sí o no.
Dependiente económico, es decir, si mi pareja no tiene un ingreso, entonces yo soy quien proporciona el sustento económico o que ella depende económicamente de mí, tenemos que seleccionarlo, sí o no. Si habita el domicilio del declarante, si estamos habitando en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, en la misma casa, también tenemos que seleccionar sí o no. Como se podrán dar cuenta, si no se seleccionan las opciones, pues empiezan a marcar los mensajes de alerta para poder ser llenado de la declaración. Y en este caso, si mi pareja tiene alguna actividad laboral, pues también tenemos que ubicar si ella trabaja en sector privado, en sector público o en algún otro sector, el salario mensual neto, entonces también tienen que sacar la cuenta de cuál es su salario mensual neto, con la mecánica parecida a la que especificamos con anterioridad, y la fecha de ingreso al empleo. Como se podrán dar cuenta, pues también son datos que nos solicitan de la pareja, son datos que pues deben tener a la mano, que deben de conseguir, y espero que se lo sepan o que los conozcan, o si no, pues también indicarle que ella tiene que, bueno, por la misma actividad de que se tiene la obligación de presentar la declaración patrimonial completa, pues tienen que dar los datos de su pareja. Si ya se llenaron todos los campos, también está este apartado, si no tiene actividad laboral. Si no tiene actividad laboral también lo pueden seleccionar. Una vez que llenen los campos, dar clic en aceptar, guardar, y si la información es correcta, pues aparecerá el mensaje de que la información se encuentra registrada. Como vamos a seleccionar ninguno, entonces vamos a dar aceptar, guardando, clic en guardar, y la declaración ha sido guardada exitosamente. Siguiente apartado en la lista, datos de pendiente económico. ¿Cuáles son los datos del dependiente económico? Tenemos que dar clic en el botón de agregar. ¿Qué debemos entender por dependiente económico? Muchos de manera inmediata lo relacionan con nuestros hijos o hijos menores de edad, o más que nada, pues porque ellos no se pueden valer por sí mismos y nosotros tenemos que proveerle el sustento necesario para su sobrevivencia. De tal manera que ese es el concepto más básico de dependiente económico. ¿Cuáles son los datos que nos solicitan? Pues nombre, primer apellido, segundo apellido, la fecha de nacimiento, el RFC, este también es dato opcional, lo pueden llenar o no lo pueden llenar, pero aquí también nos maneja un listado que vaya, no solamente debemos de considerar que nuestros hijos son dependientes económicos de nosotros, puede ser cualquier otro familiar, hermano, cuñado, ahijado, un abuelo, la nuera, nuestros padres, algún primo, alguien que dependa económicamente de nosotros porque no se pueden valer por sí mismos o porque no tiene algún trabajo o porque, vaya, nosotros tenemos que proveerle lo necesario para su subsistencia. ¿Es ciudadano extranjero? Sí o no. ¿Habita en el domicilio declarante? Sí o no. También si no tiene alguna actividad laboral o si la tiene, de nueva cuenta, abrimos el espacio y nos va a señalar los datos de la actividad laboral, el sueldo mensual neto, la fecha de ingreso al empleo. Si no tenemos dependientes económicos, pues simplemente agregar el botón de ninguno. Si tenemos dependientes económicos, tenemos que seleccionar el botón de agregar, llenar todos los campos que nos están pidiendo y dar clic en el botón aceptar. Vamos a cerrar este espacio. Para el ejemplo práctico, vamos a señalar que no tenemos dependientes económicos. Hacemos clic en el botón guardar y la declaración ha sido guardada exitosamente. Revisamos nuestra barra de estado. Datos del dependiente económico, nos encontramos con que ya se encuentra también con la palomita en color verde, por lo tanto el dato es correcto. Siguiente apartado en la lista, ingresos netos. Aquí es donde tenemos que tener
cierto cuidado respecto de lo que vamos a registrar en este apartado. ¿Qué es lo que nos solicitan? Ingresos netos del declarante, pareja de dependientes económicos entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año inmediato anterior. Esto es, todos los ingresos que se hayan obtenido en el año 2020. Y nos están avisando, son los ingresos propios, los ingresos de la pareja, o incluso si los dependientes económicos pues también están trabajando o tienen algún ingreso, reportarlos. ¿Cuáles son los campos que nos están pidiendo o cómo es que tenemos que llenar este apartado? La instrucción es capturar cantidades libres de impuestos, sin comas, sin puntos, sin centavos, sin ceros a la izquierda. Es lo que señalábamos en las recomendaciones previas, como es que hay que llenar cuando se trata de cifras o números. El concepto básico de la remuneración neta sería todos mis ingresos menos lo que tenga de impuestos. En el caso particular de los declarantes, tenemos que identificar qué conceptos o qué ingresos tenemos que reportar. Primer concepto, remuneración anual neta del declarante por su cargo público, por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones. Cantidades netas después de impuesto, ya ubicamos cuál es la mecánica de cálculo. Tenemos que reportar la remuneración anual y en este caso habíamos dado una cantidad de 400,000 pesos de remuneración anual neta. Otros ingresos del declarante, este campo se va a llenar en automático. ¿Qué van a considerarse como otros ingresos? Por actividad industrial, comercial o empresarial, después de impuestos. Por actividad financiera, rendimientos o ganancias, después de impuestos. Por servicios profesionales, consejos o consultorías o asesorías, después de impuestos. Por enajenación de bienes, después de impuestos. Otros ingresos no considerados a los anteriores, después de impuestos. Aquí una guía, una alternativa para poder hacer el llenado de estos campos es tener a la mano la declaración anual. ¿Por qué? Porque generalmente en la declaración anual ya se encuentran datos precargados de las otras actividades, ya sea comerciales, ya sea que se obtuvo de alguna empresa, que se obtuvo de algún comercio, de algún negocio. Vaya, todos los ingresos que se obtuvieron el año pasado, el año 2020, se encuentran generalmente con información precargada en la declaración anual del SAT. Si no tienen o no presentan la declaración anual del SAT, pues entonces tendrán que hacer el registro manual o en alguna hoja de Excel de todos sus ingresos, menos todos los impuestos que les hayan retenido, que les hayan descontado. Entendemos entonces, por actividad industrial, comercial o empresarial, vaya, si tienen algún negocio, si tienen algún local, si tienen, por ejemplo, eh, algún taxi o si tienen algún tipo de actividad comercial, entonces deben hacer el registro en este apartado. Por actividad financiera, bueno, si tienen alguna inversión en algún banco, ven que los bancos también les mandan una hoja de los rendimientos anuales, si tuvieron pérdidas o tuvieron ganancias, entonces de ahí también pueden obtener la información. Por servicios profesionales, consejos, consultorías, asesorías, si ustedes dan clases también aparte o alguna asesoría o clases particulares, no en el sector público, sino clases privadas, pues también tendrían que registrarlo. Por enajenación de bienes, si ustedes en algún momento vendieron una casa, una propiedad, un terreno, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, pues entonces ese es un ingreso que también deben de reportar. Y entonces deberán consultar la escritura en la cual conste la compra-venta. Otros ingresos no considerados por los anteriores, también si después de este listado hay algún otro ingreso que no se encuentre contemplado, deben de reportarlo.
ingreso anual neto del declarante, esto es una suma automática. Y aquí también está el otro dato que debemos de considerar, ingreso anual neto de la pareja y o dependientes económicos después de impuestos. Entonces, también tenemos que considerar todos los ingresos y los impuestos que se le retuvieron a mi pareja, a mis dependientes económicos, si es que están trabajando, si no están trabajando, pues no se reportan, pero si es común que un maestro se casa con una maestra, los dos están trabajando en la misma primaria o a lo mejor en el mismo nivel o sistema, y por lo tanto, pues son servidores públicos. Entonces, tengo que reportar los ingresos propios más los ingresos de mi pareja. Una vez que acabo de llenar estos campos con la información que me están requiriendo, tengo que dar el clic en el botón de aceptar. Aquí nada más voy a señalar que soy yo, que no tengo cuentas de banco, que no tengo algún otro ingreso, que no estoy dado de alta por alguna otra actividad. Doy clic en el botón aceptar, validando la información y posteriormente clic en el botón de guardar. Declaración guardada exitosamente. Y volvemos a revisar que en el concepto de ingresos netos, él cambió del círculo con una X roja a una palomita en color verde. Continuamos con el listado. El siguiente apartado es bienes inmuebles. ¿Qué es lo que tengo que reportar? Todo lo que tenga en mi propiedad, de lo que tenga escritura pública, de lo que tenga escritura otorgada por el notario y que se me haya entregado, que haya recibido, que haya adquirido, que haya comprado, que tengo en mi propiedad al 31 de diciembre del año 2020. ¿Esto qué significa? Que tengo que hacer un listado de mis bienes, un listado de todos mis bienes inmuebles, casa, terreno, departamento, edificio, cualquier tipo de bien inmueble, tengo que reportar. Y nos hace la aclaración, también tengo que reportar bienes del declarante, pareja o dependientes económicos. Y volvemos a que si en algún momento se escrituró, por ejemplo, una casa a nombre de mi pareja, pues también tengo que reportarla. O es también común que se adquiere una propiedad, pero digo, bueno, que se le queda a mis hijos. Y entonces escrituro esa propiedad a nombre de mis hijos, también tiene que reportarse. ¿Qué es lo que tenemos que señalar? Pues hacemos clic en el botón agregar. ¿Y cuáles son los datos que nos van a pedir? El tipo de bien, que puede ser una serie de combinaciones dependiendo de cómo se encuentre registrado en la escritura pública. Puede ser el declarante y cónyuge, copropiedad con terceros, declarante y concubina, dependiendo de la combinación o dependiendo del registro que se tenga en la escritura, es la combinación o es el registro que van a seleccionar en este apartado. Digamos que la propiedad se encuentra a mi nombre. Aquí agregar transmisor, este concepto genera algo de confusión o duda, pero vamos a aclararlo. Transmisor significa quién me vendió la propiedad, de quién adquirí la propiedad. Y entonces aquí tenemos que seleccionar del listado quién me lo vendió. Generalmente puede ser un familiar. Puede ser un cuñado, puede ser un hermano, puede haberlo vendido la madre, suegro, sobrino, vaya, algún familiar cercano. Pero si no fue un familiar, entonces hay que especificar quién fue. Y aquí tenemos que señalar la relación, que si por ejemplo fue un crédito hipotecario, pues tenemos que señalar la financiera. Si tenemos que se trata de algún tercero, pues o alguien no relacionado familiarmente hablando, pues también tenemos que indicarlo. Para el ejemplo práctico, pues vamos a decir que mi papá me vendió el inmueble y que es una persona física.
y nos van a pedir de nueva cuenta datos, primer apellido, segundo apellido y el RFC, que el RFC es opcional. Una vez que llenamos los campos y quedamos en hacer clic en el botón aceptar, ya tenemos el registro, que fue mi papá quien me vendió un bien inmueble, relación del transmisor de la propiedad con el titular, pues tenemos que señalar que es padre, tipo de persona, es una persona física, si fuera una persona moral, pues entonces tenemos que registrarlo de nueva cuenta. Como ya nos dimos cuenta, hicimos un registro de quién me vendió un inmueble y señalamos que fue mi padre y que es una persona física. ¿Cuál es el tipo de inmueble? Puede ser casa, departamento, edificio, local comercial, bodega, palco, rancho, terreno o algún otro que hay que especificar. Digamos que fue una casa. Aquí el porcentaje de propiedad declarante. Aquí en este caso lo dejamos al 100% porque es una persona quien tiene toda la propiedad, pero también si por ejemplo son dos hijos y a esos dos hijos se les dejó la propiedad, pues sería 50 y 50%. Hay que revisar la escritura pública para determinar el porcentaje. Tenemos una superficie del terreno, vamos a poner que son 100 metros cuadrados. Vamos a tener una superficie de construcción, vamos a poner que son 50 metros. Forma de adquisición, si fue por cesión, compraventa, donación, herencia, permuta, rifa, sorteo o sentencia. Vamos a indicar que fue una compraventa. La forma de pago, si fue de crédito o de contado, de contado. Valor de la adquisición, vamos a poner 800,000 pesos. Recuerden, no se tienen que poner puntos o ceros en centavos, simplemente una cantidad entera. ¿En qué se compró? Peso mexicano, fecha de adquisición del inmueble. Vamos a poner que lo adquirimos el año pasado, el 9 de enero del 2020. Datos del registro público de la propiedad. Estos datos donde se encuentra se va a encontrar al reverso de la escritura. Este dato nada más es el folio en donde se encuentra registrado el bien inmueble en el registro público de la propiedad. Vamos a poner un número X, ese folio lo pueden localizar en la escritura. Valor de la adquisición del inmueble es conforme a la escritura pública, sentencia o contrato, es conforme a la escritura pública. Ubicación del inmueble es en México. Nos damos cuenta que de nuevo que nos abre el botón de domicilio en México, hacemos clic en el botón y de nueva cuenta nos despliega el menú para llenar los datos del donde se encuentra ubicado, localizado el bien inmueble. Vamos a señalar una calle, número exterior, número interior tiene, localidad o colonia, entidad federativa sería Veracruz, municipio o alcaldía es donde se encuentra la ubicación del inmueble, código postal 91,000. Solo es para ejemplo práctico, ustedes deberán de consultar la escritura pública, la ubicación del inmueble, o si tienen los recibos de agua, luz o teléfono, pues también utilizar los datos de los recibos para llenar los campos de donde se encuentra ubicado ese bien inmueble que es de su propiedad o propiedad de su pareja o propiedad de dependientes económicos. Damos clic en aceptar. Damos clic aquí en el botón agregar. Aceptar. Validando la información. Y así tenemos que hacer por cada bien inmueble que tengamos en nuestra propiedad, que esté una escritura pública a nombre del declarante, o cualquier otro bien inmueble que esté a nombre de su pareja o de sus dependientes económicos. Vamos a dejar, por ejemplo, práctico este bien inmueble. Hacemos clic en guardar. La declaración se guardó exitosamente. Revisamos el estatus de la barra y bienes inmuebles ya tiene la palomita en color verde. Siguiente apartado de la lista, vehículos.
¿Qué es lo que nos solicitan? Todos los datos de vehículos declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos o terceros que sean con propiedad con el declarante no serán públicos, pero tenemos que registrarlos. Vehículos del declarante, pareja o dependientes económicos. Entonces, si no tenemos ningún vehículo o no tenemos la propiedad o no asignado algún vehículo, entonces tenemos que seleccionar ninguno. Pero si tenemos algún tipo de vehículo, tenemos que hacer clic en el botón agregar, seleccionar el tipo de vehículo. Bueno, pues aquí nos ponen si es una aeronave, un avión, un automóvil o motocicleta, barco, yate o cualquier otro tipo de vehículo. Vamos a seleccionar que es un automóvil o motocicleta. El titular de vehículo puede ser el declarante o ya sabemos que puede estar a nombre de una o varias personas. En este ejemplo práctico vamos a señalar que yo soy dueño del vehículo. Agregar transmisor de nueva cuenta, ¿quién me vendió el vehículo? Y tenemos que seleccionar del listado, que puede ser a lo mejor algún familiar o otra persona. Especifique la relación, pues puede ser un tercero. Y que esa persona puede ser persona física o persona moral. Digamos que fue un tercero a través de una financiera, entonces, o que adquiría el vehículo a través del banco, de alguna financiera. Entonces ponemos el nombre de la financiera. El RFC es opcional, podemos agregarlo o no podemos agregarlo, y damos clic en el botón agregar. Y así tenemos que ir relacionando por cada vehículo, por cada vehículo automotor, ya vimos que puede ser hasta un avión o un yate, un avión, algún carro, alguna motocicleta, un automóvil, y vamos a ir llenando uno por uno dependiendo del número de vehículos que tengamos. Si ya nada más tenemos un solo vehículo, damos clic en el botón de cerrar. Y recuerden los datos que les había señalado, que estos datos los vamos a obtener de la factura o de la tarjeta de circulación. Que nos van a poner una marca, puede ser marca Volkswagen, modelo 2020, año 2020, número de serie o registro, que esos son los datos que se encuentran en la factura, dónde se encuentra registrado, en México, en el extranjero, seleccionamos México, en qué entidad federativa, en el estado de Veracruz. También tenemos que ubicar en dónde está el registro del vehículo, que puede ser Puebla, puede ser Tlaxcala, puede ser Ciudad de México, pero para el ejemplo práctico podemos señalar Veracruz. Forma de adquisición, si fue cesión, compraventa, donación, herencia, permuta, rifa, sorteo o sentencia, es una compraventa. Forma de pago, puede ser crédito o de contado, digamos que fue a crédito. Valor de adquisición de vehículo, que es ese también dato que nos va a proporcionar la factura. Vamos a poner que es un valor de 800,000 pesos. El tipo de moneda, que es peso mexicano. La fecha de adquisición de vehículo, pues vamos a poner una fecha cualquiera para efectos prácticos, pero pues ese dato se obtiene de la factura. Hacemos clic en el botón agregar. Ya se activó el botón aceptar. Hacemos clic en aceptar, verificando la información y ya se dieron cuenta, el sistema ya agregó el dato del vehículo. Si no tenemos más datos o más vehículos que registrar, tenemos que hacer clic en el botón de guardar y la declaración fue guardada exitosamente. Revisamos la barra y el apartado de vehículos ya tiene la palomita en color verde. Siguiente apartado, bienes muebles. De nueva cuenta, estos datos no van a hacerse de carácter público. ¿Y qué bienes tenemos que reportar? Bienes del declarante, pareja o dependientes económicos. Términos sencillos, ¿qué es un bien mueble? Es todo aquel bien que yo puedo mover o trasladar. Entonces, un bien mueble es una silla, un bien mueble es una mesa, es un celular, es una pantalla plana, es un estéreo, vaya, todo aquello que yo pueda mover.
Aquí, ¿cuál es el dato que nosotros debemos de considerar? Si nosotros damos a agregar, tenemos que seleccionar quién es el titular del bien y de nueva cuenta tenemos que revisar dentro del listado cuál es la combinación que tenemos que reportar. Vamos a señalar en este caso que es el declarante, el tipo de bien. Aquí hay aparatos electrónicos, electrodomésticos, colecciones, joyas, menaje de casa, obras de arte u otro. ¿Cuál sería el criterio para reportar un bien mueble? Tendría que ser aquel bien que tenga un valor significativo considerablemente elevado. Para efectos prácticos, podemos reportar lo que es el menaje de casa. ¿Qué es el menaje de casa? Todos los bienes muebles todos los bienes muebles que se encuentran al interior de mi domicilio. Y ojo, también nos están pidiendo si nuestra pareja, nuestros dependientes económicos, tienen algún tipo de bien mueble que haya que reportar. Digamos en el ejemplo que todos habitamos la misma casa, es el mismo menaje de casa, entonces vamos a reportar el estimado del menaje de casa. Recordemos que los bienes muebles se deprecian, entonces no se tiene que tomar el valor inicial, el valor de adquisición, sino que se debe de tomar un valor menor considerando que el bien ya se depreció. En el menaje de casa lo tenemos registrado, de nueva cuenta, quién es el transmisor, quién lo vendió, y si fue algún familiar o algún otra persona que no sea de la familia. Especifique la relación, puede ser un tercero, puede ser una compañía, puede ser una empresa, o puede ser alguna mueblería o algún otro tipo de establecimiento comercial que se dedique a la venta de bienes muebles. Vamos a dar un ejemplo. Hay una mueblería que esa persona es una persona moral, nos va a poner de nueva cuenta los datos de la persona moral, el nombre, puede ser que vamos a dar por ejemplo. Recordemos, no hay que poner ni no hay que poner ni puntos ni comas. El RFC es opcional, lo agregamos y vamos a ir agregando quienes nos proporcionaron o quienes nos vendieron el menaje de casa. Si se adquirió todo en una sola tienda, pues lo dejamos en una sola tienda. Revisamos más abajo, damos clic en el botón de relación de cerrar y ya se agregó uno de los transmisores. La descripción del bien, pues podemos decir que son muebles de casa. Forma de adquisición, si fue cesión, compraventa, anulación, herencia, fue una compraventa. Forma de pago, fue de contado. Valor de la adquisición, es un estimado de cuánto valen los muebles que tenemos en la casa, considerando que ya se depreciaron o que tienen un valor menor al que se adquirió. Hacemos un estimado y digamos que los muebles que tengo en la casa, pues, a lo mejor valen 50,000 pesos. El tipo de moneda, peso mexicano. Fecha de adquisición, vamos a poner una fecha cualquiera. También es una fecha estimada de cuándo se adquirieron los bienes. Hacemos clic en el botón agregar y damos clic en el botón aceptar. Si la persona, el declarante, pues todavía se encuentra viviendo con sus padres o se encuentra viviendo en una casa con su familia, pues también puede decir que no es propiedad o que no tiene propiedad de los muebles, entonces tendría que seleccionar el apartado de ninguno. En este caso vamos a reportar el menaje de la casa en general. Vamos a dar clic en guardar. La declaración fue guardada exitosamente. Revisamos el apartado, bienes muebles, ya cambió a la palomita en color verde. Siguiente apartado, inversiones. Son cuentas bancarias, otro tipo de valores o activos
las inversiones que tengan registradas al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Si no tienen cuentas bancarias o cuentas de banco o algún tipo de inversión como CETES o algún bono o algún tipo de producto financiero que les genere alguna inversión o alguna ganancia, pues seleccionamos ninguno y damos clic en el botón de guardar. En dado caso de que lo tengan, hacer clic en el botón agregar y nos despliega la información que nos va a solicitar. Puede ser bancaria, fondos de inversión, posesión de monedas o metales, seguros, valores bursátiles, afores u otros. También tenemos que seleccionar, por ejemplo, es una inversión bancaria, qué tipo de inversión, si es cuenta de ahorro, cuenta de cheques, cuenta de nómina, cuenta maestra, depósito a plazos. Digamos que tenemos una cuenta de ahorro. El titular de la inversión, ¿quién es? Tenemos que señalar si es el declarante, si es mi pareja o si está a nombre de algún dependiente económico. Indico que está a mi nombre, a nombre del declarante. Número de cuenta, contrato o póliza. Les recordamos que ese dato son de los documentos que les sugerimos tener a la mano con anterioridad. Vamos a poner un número tal. ¿Dónde se localiza la inversión cuenta bancaria? Señalamos que se encuentra en México. Agregar los datos de la institución bancaria, institución o razón social, por ejemplo, un banco, cualquier banco, o el banco en el que tengan su registro. Este es nada más cualquier banco, por ejemplo, de cómo se llena el dato. El RFC es opcional, pueden ponerlo, pueden no ponerlo. Si tienen el dato del RFC, el estado de cuenta o en el comprobante de pago del banco, pues también lo pueden agregar. Damos clic en aceptar. Tipo de moneda es peso mexicano. Saldo a la fecha, el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Retomamos los documentos que se necesitan. Es el estado de cuenta de una cuenta de ahorro y solamente necesitamos el dato que se encuentra ya sea en el estado de cuenta de diciembre 2020 o el estado de cuenta de enero 2021. Entonces, el estado de cuenta de diciembre 2020 nos va a decir cuánto tuvimos a fecha de corte 31 de diciembre de 2020. Y si en esta cuenta de ahorro yo tengo una cantidad de 50,000 pesos, al corte de esta fecha, tengo que registrarlo. Hacemos clic en el botón de agregar. Damos clic en el botón de aceptar. Y ya tengo mi registro de la cuenta de banco. Y así, con cada una de las cuentas de banco o de inversiones o algún producto financiero que les genere algún tipo de ganancia. Vamos a continuar en el botón de guardar. La declaración se guardó exitosamente. Revisamos nuestra barra y el apartado de inversiones ya quedó registrado con la palomita en color verde. Adeudos pasivos es el siguiente apartado en la lista, que corresponde a adeudos del declarante, pareja o dependientes económicos. Si tenemos un crédito hipotecario, que es lo más común de los ejemplos, para con la pareja o de manera particular, pues tenemos que reportarlo. ¿Qué es un adeudo? ¿Qué es un pasivo? Todo aquello en lo cual yo debo algo. O si solicité un préstamo y lo estoy pagando, también tengo que reportarlo. Si no tienen ningún tipo de adeudo, entonces seleccionan el apartado de ninguno. Guardar y continuar con el registro de la declaración. Pero, en dado caso de que tengan algún tipo de adeudo de pasivo, pues tienen que llenar los campos. ¿Cuáles son los campos? Puede ser, ¿quién es el titular de la deuda? Pues es el declarante. El tipo de adeudo puede ser automotriz, hipotecario, personal, préstamo, tarjeta de crédito,
tarjeta de crédito departamental u otro. Entonces, si tenemos algún adeudo de tarjeta de crédito o tarjeta departamental, también tenemos que reportarlo. Vamos a dar un ejemplo de tarjeta de crédito. Número de cuenta o contrato, que aparece en el documento de la cuenta de apertura, que son de los documentos que señalamos deben tener a la mano. Fecha de adquisición del adeudo pasivo, cuando adquirieron esa deuda. En el año pasado, vamos a poner el 1 del 5 del 2020. Monto original del adeudo pasivo, a cuánto ascendía ese monto o ese adeudo, cuánto es lo que debían. Digamos que el monto del adeudo fue 30,000 pesos. Tipo de moneda es peso mexicano. Saldo insoluto al 31 de diciembre del año inmediato anterior. De nueva cuenta es revisar el corte a esa fecha. Entonces solamente necesitamos ubicar el estado de cuenta, ya sea el de diciembre de 2020 o enero 2021. Y es posible que en el estado de cuenta al corte el 31 de diciembre de 2020, de esos 30,000 ya hice algunos pagos y quedo pendiente por liquidar 15,000. Entonces, eso es lo que tengo pendiente de pagar. Otorgante del crédito puede ser una persona física o una persona moral. Si es una tarjeta bancaria, sería una persona moral. Vamos a poner el banco con el cual obtuve el crédito. El RFC es opcional. Pueden ponerlo o no pueden ponerlo. ¿En qué país? Pues es el país de México. Damos clic en el botón agregar y ponemos o hacemos clic en el botón aceptar. Validando información. Hacemos clic en el botón guardar. Si ya es el único adeudo que se tiene, con esto concluimos. Si hay más adeudos de tarjetas de crédito, de tarjeta departamental, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, habrá que agregar uno por uno. Si ya no hay más pasivos, hay que hacer clic en el botón guardar. La declaración se guardó exitosamente. Revisamos el apartado y adeudos y pasivos ya tiene marcado el color verde en la palomita. Siguiente apartado, préstamo como dato por terceros. Primero tenemos que identificar qué es un comodato. Un comodato es un préstamo de algún bien sin recibir una contraprestación o sin recibir dinero a cambio. Es decir, te estoy prestando el bien para que lo uses, para que lo utilices, para que lo cuides, pero no te voy a pedir dinero a cambio de ese préstamo del bien. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? Digamos que me casé y estoy con mi esposa y mis padres tienen algún tipo de bien, un terreno, tienen alguna casa, tienen algún departamento y me dicen, oye, pues si quieres puedes ir a vivir a ese departamento porque no lo estoy usando y no te voy a cobrar renta por el departamento. ¿Qué es lo que hay que reportar? Si uno se encuentra en esa situación y tiene en comodato un bien inmueble o un vehículo, entonces hay que generar el registro. Solamente para ejemplo de los datos que se tienen, bien inmueble. ¿Qué es lo que nos van a solicitar? El tipo de bien, puede ser un departamento. Ubicación del bien en México, de nueva cuenta nos proporcionan los datos del domicilio en México. Vamos a dar algunos datos. Está en la calle Ávila Camacho, exterior 19, zona centro. Entidad, pues estamos en Veracruz. Municipio, Jalapa. Código postal 91,000. Aceptar. Relación con el dueño titular, pues es una persona física, son mis papás. Señalar que son padres, porque son los dueños del departamento. Vamos a poner los nombres de quiénes son los dueños del departamento.
o quién es el dueño del departamento. El RFC es opcional. Clic en el botón agregar, aceptar. Esos son los datos que se deben de llenar en dado caso de que se encuentren habitando algún bien inmueble que no es de su propiedad, pero que no están pagando renta por el mismo. También aplicaría los mismos llenar los datos en caso de que estén utilizando un vehículo que no es de su propiedad, pero que se los prestaron o que prácticamente los están utilizando para sus actividades cotidianas. Para el ejemplo vamos a decir que no tengo préstamo como dato por tercero de algún bien inmueble o vehículo. Voy a eliminar, confirmar, selecciono ninguno, hago clic en guardar y declaración guardada exitosamente. Revisamos el apartado, préstamo como dato por terceros, ya cambió a la palomita en color verde. Participación de empresas, siguiente apartado en el listado. Si ustedes forman parte de alguna empresa o son accionistas o se encuentran en alguna asociación, pues tendrán que dar o reportar esos datos también. Es por eso que se les sugería tener el registro del alta de la empresa o del acta constitutiva de la empresa. Y no solamente si son ustedes, si su pareja o sus dependientes económicos forman parte de alguna empresa, también deben de reportarlo. Y el límite que nos ponen es hasta los últimos 2 años. Si no forman parte de ninguna empresa, asociación o sociedad, seleccionamos el apartado de ninguno. Si forman parte, botón agregar y comenzar a llenar los datos. Quién es el participante, que nos va a dar, puede ser el declarante, la pareja o dependiente económico, nombre de la sociedad o de la empresa. Otra vez damos el dato de la empresa, el RFC es opcional, porcentaje de participación de acuerdo a la escritura. Pueden tener un porcentaje de un 10%, un 20%, un 30%, el porcentaje que les marque la escritura o el acta constitutiva. Vamos a indicar que es un 30%, tipo de participación, accionista, apoderado, beneficiario, colaborador, comisario, representante, socio u otro. Si ustedes desempeñan algún tipo de cargo puesto dentro de la empresa, tienen que seleccionar qué tipo de puesto o cargo es. Y en este caso podemos seleccionar que es un socio. Reciben remuneración por su participación, pueden decir que sí o no, digamos que sí reciben una remuneración, entonces regresamos de nueva cuenta a cuánto es lo que se percibe y eso también lo debemos de tener en la declaración de impuestos o las declaraciones que se hagan ante Hacienda. Monto mensual neto, mis ingresos menos impuestos, digamos que tengo un ingreso de 5,000 pesos mensuales. Lugar donde se ubica está en México. Entidad federativa, Veracruz, sector productivo al que pertenece, comercio al por mayor, por menor, construcción, energía eléctrica, medios masivos. Si no encuentran en el listado algún sector, pueden especificar en otro. Digamos que se encuentra en servicios profesionales. Dar clic en el botón agregar. Revisamos si falta algún tipo de dato. Tipo de moneda, peso mexicano. Ya se activó el botón de aceptar, clic en aceptar y está registrado. Podemos modificar la información, podemos eliminar la información. Si son todos los datos que vamos a registrar, vamos a dar clic en el botón de guardar. Guardando, validando información, la declaración guardada exitosamente. Revisamos, participación de empresas pasó a color verde. Siguiente apartado en la lista, participa en toma de decisiones. Si ustedes forman parte de alguna institución, o ya sea su pareja o sus dependientes económicos, y dentro de esa institución ustedes tienen algún cargo puesto que implica la toma de decisiones, habrá que reportarlo.
Si no se encuentran en esa característica o en ese apartado, mejor seleccionamos ninguno. Solo para que conozcan, en dado caso de que se encuentren en ese supuesto, y vamos a seleccionar agregar, quién es el participante, a lo mejor es mi pareja, tipo de institución, estamos hablando de sindicatos, organizaciones benéficas, organizaciones de sociedad civil, partidos políticos u otra organización. El nombre de la institución, el RFC, el puesto, rol o cargo que tienen en esa institución, fecha de inicio de la participación en la institución, si reciben remuneración, en caso de que reciban, también les van a solicitar el ingreso neto mensual, mis ingresos menos impuestos, el lugar donde se ubica y los datos del domicilio de esa institución. Si no se encuentran en ese supuesto, señalamos apartado ninguno, vamos a dar clic en guardar y la declaración se guardó exitosamente. Participa en toma de decisiones, cambió a la palomita en color verde. Siguiente apartado de la lista, apoyos o beneficios. ¿Qué debemos de entender por apoyos o beneficios? Son cuando se está recibiendo algún apoyo o beneficio de un programa de gobierno. ¿Cómo vamos a entender esto? Por ejemplo, que un servidor público que tiene más de 70 años, pero sigue en activo y se encuentra registrado con el programa de apoyo a adultos mayores. Entonces, él está recibiendo un beneficio de un programa social del gobierno federal. O si el maestro tiene, por ejemplo, una parcela o un terreno y quiere sembrar algo, entonces se inscribió al programa de Sembrando Vida y aparte de recibir la capacitación, recibe ya sea en dinero o en especie un apoyo para que su parcela produzca algún tipo de cultivo o para plantar algún tipo de árbol. Bueno, esos son los ejemplos que podemos dar. Si no reciben algún beneficio público por parte del gobierno municipal, estatal o federal, entonces señalamos ninguno. En dado caso de que lo reciban, hacemos clic en agregar y tenemos que llenar los datos. Si es beneficiario de algún programa público, quién es el beneficiario, el declarante, la cónyuge, vaya, el listado de familiares o dependientes económicos que pudiera ser beneficiarios de un programa público. Vamos a decir que fue la cónyuge. Nombre del programa, por ejemplo, Sembrando Vida. Institución que otorga el apoyo, puede ser el Banco del Bienestar. Por ejemplo, no estoy siendo exacto, pero puede darse. Nombre o nivel de gobierno es federal, estatal, municipal, en este caso sería federal. El tipo de apoyo, obra, servicio, subsidio u otro. Puede ser otro, especifique, puede ser un, que reciba árboles. Forma de recepción del apoyo puede ser monetario en especie, es en especie. Especifique el tipo de apoyo, árboles. Monto aproximado del apoyo mensual, bueno, pues es un monto aproximado del valor de los árboles, pueden ser 5,000 pesos. Tipo de moneda, peso mexicano. Clic en agregar, se activa el botón aceptar. Si los datos son correctos, entonces se hace el registro. Y así con cada programa social o beneficio social de algún programa federal, estatal o municipal, que reciba usted, que reciba su pareja o que reciba algún dependiente económico. No vamos a agregar, en el ejemplo, pues digo que no recibo algún beneficio público, un beneficio de un programa de gobierno. Hago clic en guardar, declaración guardada exitosamente y apoyos o beneficios ya se encuentra marcado con palomita verde. Representación, siguiente apartado en la lista. Si ustedes tienen un poder notarial o
o están representando a alguien, o son apoderados, o son mandatarios, o tienen el mandato o representación de alguna persona, también tienen que reportarlo. Si no son apoderados legales de alguien, no lo reporten, no se tiene que señalar. Pero si tienen el poder vigente, si tienen el poder notarial todavía en vigor, pues sí tenemos que señalar o registrar los datos que nos piden. Puede ser que el declarante es un representante o es representado. El tipo de persona puede ser persona física o moral. Persona física, nos van a pedir los datos. El RFC opcional se puede poner o no se puede poner. Fecha de inicio de la representación. ¿Recibe remuneración por su representación? Puede decir que sí o puede decir que no. No recibe una remuneración. El lugar donde se ubica es México. Entidad federativa, Veracruz. Producto, servicio que pertenece. A lo mejor ustedes son representantes, pueden ser representantes de una empresa. Y hay que identificar cuál es el tipo o rama al cual se dedica esa empresa. Digamos que se dedica a servicios de salud, son representantes de servicios de salud. Si los datos son correctos, es agregar, se activa el botón aceptar y señalar, dar clic en aceptar para continuar con la declaración. Fecha de inicio de la representación, pues la vamos a ubicar en el poder notarial o el poder que se otorga para hacer alguna representación o que estemos representando a alguna persona física o alguna persona moral. No tenemos representación, entonces señalamos ninguno. Hacemos clic en guardar. Declaración guardada exitosamente. Revisamos que representación ya se encuentra con la palomita en color verde. Siguiente apartado, clientes principales. ¿Qué es lo que nos solicitan en el apartado de clientes principales hasta en los 2 últimos años? Esto está más enfocado realmente a personas que tienen algún tipo de empresa o algún tipo de comercio, actividad comercial lucrativa. Y en este caso, en este apartado, lo que nos piden es relacionar quiénes son los clientes a los que más se les vende o quiénes son los clientes más frecuentes con los que tenemos contacto o algún tipo de relación comercial. De tal manera que si en este caso, ¿cuáles son los registros que nos están pidiendo, solicitando? Primera pregunta, ¿realiza alguna actividad lucrativa? Sí o no. Si no realizamos alguna actividad lucrativa, pues entonces la seleccionamos. Siguiente apartado, clientes principales. Esto está más enfocado para aquellas personas que tengan actividad comercial, una actividad lucrativa, una empresa, un establecimiento, y que con motivo de esa actividad tengan un trato comercial o un trato de clientes con determinadas personas. Si es así, entonces hay que llenar este apartado. De no ser así, pues entonces no se llena o no se señala. Comenzamos con la pregunta, ¿realiza algún tipo de actividad lucrativa? No, no realiza algún tipo de actividad lucrativa. Si cambiamos así, entonces se nos despliega el espacio de agregar y procedemos a revisar cuáles son los datos que nos solicitan. El tipo de participante, que puede ser el declarante, la pareja, el dependiente económico, el nombre de la empresa o servicio que proporciona, que está en el acta constitutiva de la empresa, el RFC sigue siendo opcional, quién es el cliente principal, puede ser una persona física, puede ser una persona moral. Si es persona física, va a desplegar los datos de persona física como nombre RFC. Si es persona moral, también va a solicitar los datos de la denominación de la persona moral o el RFC. El RFC va a seguir siendo opcional. Sector productivo al que pertenece, qué parte del sector productivo tiene su empresa o forma parte de su empresa. Alguno de los que se encuentran en el listado puede ser agricultura, comercio, construcción, energía eléctrica, transporte, o si no se encuentra relacionado en la lista,
señalar otro y especificar. Monto aproximado del beneficio o ganancia mensual que tiene el cliente principal, de nueva cuenta. ¿Cuál es el monto beneficio? ¿Cuál es el ingreso? ¿O cuánto le está pagando? ¿Cuánto está recibiendo del cliente principal de manera mensual? Un aproximado, no tiene que ser exacto. El tipo de moneda y el lugar donde se ubica su local, su negocio, su comercio. Y si seleccionamos en dónde se encuentra ubicado, que es en México, en qué entidad federativa, digamos que es Veracruz, y esos son los datos que nos van a pedir. Si no tenemos ese tipo de actividad o no tenemos la relación de los clientes con los que hacemos tratos o tenemos alguna actividad comercial de manera frecuente, pues simplemente no lo vamos a agregar. ¿Actividad lucrativa? No. Un dato que nos está marcando aquí la declaración para determinar si debemos reportar o no este apartado de clientes principales es si el beneficio o ganancia directa del declarante supera mensualmente 250 unidades de medida y actualización, las sumas. En este caso, como estamos reportando todo lo del año pasado, debemos de hacer el cálculo con base a la UMA diaria del año pasado. La UMA en el año 2020 es de 86 pesos con 88 centavos. Si lo multiplicamos por 250 serían un ingreso de 21,721 pesos con 25 centavos. Si el promedio mensual de ingreso fue superior a esa cantidad, 21,721 pesos con 25 centavos, tienen que reportar esta operación. Si no lo tienen que reportar o si no tienen este ingreso o es un ingreso menor, entonces no deben de reportar esta operación. De nueva cuenta, aquí ya se hizo el registro de la operación, ya se hizo clic en guardar, ya se validó la operación y como podamos darnos cuenta, en el apartado de clientes principales tiene la palomita en color verde. Siguiente apartado, beneficios privados. ¿Qué debemos entender por un beneficio privado? Si, por ejemplo, una madre de familia, una madre soltera, tiene a su hijo y una fundación o una asociación le otorga una beca a su hijo, entonces está recibiendo un beneficio privado. Si no están recibiendo algún tipo de beneficio de una sociedad, asociación o fundación, ya sea para usted, para su pareja o para algún dependiente económico, simplemente señalamos ninguno. Pero si están recibiendo algún tipo de beneficio de estas características, tenemos que dar clic en el botón agregar y de nueva cuenta revisar los datos que nos solicitan. Puede ser un beneficio derivado de un concurso, donación o un sorteo, o algún otro tipo, puede ser una beca. Vamos a decir que fue un beneficio de un concurso o de un sorteo. El beneficiario, ¿quién fue? El declarante. ¿Quién lo otorgó? Una persona física, una persona moral. Nombre o razón social del otorgante. Digamos que fue derivado de un sorteo que hizo una casa comercial. El RFC de la casa comercial. El beneficio fue monetario en especie, fue en dinero. El monto mensual aproximado del beneficio, si es que se está recibiendo de manera mensual, si no es un estimado en un promedio, vamos a señalar alguna cantidad. El tipo de moneda, peso mexicano. Sector productivo al que pertenece, digamos comercio al por mayor. Hacemos clic en agregar y aceptar en dado caso de que tengamos que reportar este tipo de beneficios privados. Si no reciben un beneficio privado, no lo reportamos, agregamos ninguno, damos clic en guardar. La declaración se guardó exitosamente y el beneficio privado, el apartado ya cambió a palomita en color verde. Último apartado, fideicomisos. ¿Qué debemos entender por un fideicomiso? Un fideicomiso es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio
esa entidad se le va a destinar algún tipo de actividad para que lo administre y que se pueda obtener algún tipo de beneficio. Si ustedes forman parte de algún fideicomiso, ya sea como fideicomisario, fideicomitente, o forman parte de la estructura del fideicomiso, también deben de reportarlo. Y ahí el documento base, el documento clave que les puede orientar es el acta constitutiva del fideicomiso. Si no están en este supuesto o no forman parte de algún fideicomiso, simplemente pongan o seleccionen el botón ninguno. No obstante, para conocer qué datos nos solicitan del fideicomiso, vamos a hacer clic en el botón agregar. ¿Quién participa en el fideicomiso? A lo mejor es mi pareja. El fideicomiso es público, privado o mixto. Vamos a indicar que es un fideicomiso privado. Participación es alguno de los integrantes del fideicomiso. Vamos a indicar que es quien otorga el fideicomiso. El RFC, si lo tienen, si no lo tienen, lo pueden omitir. El fideicomitente, ¿quién es? ¿Es una persona física o es una persona moral? Y hay que señalar nombre, apellido, segundo apellido, el RFC, nombre o razón social del fiduciario, el RFC, fideicomisario, sector productivo al que pertenece, dónde se localiza el fideicomiso. Todos esos datos, si ustedes forman parte de un fideicomiso, los van a encontrar en el acta constitutiva del fideicomiso. Como no formamos parte de un fideicomiso, seleccionamos ninguno, guardar, validando información y revisamos. El apartado de fideicomiso ya se encuentra con la palomita en color verde. Como nos damos cuenta, en nuestra barra, ya todos los campos, todas las secciones se encuentran marcadas con una palomita en color verde, lo cual indica que ya podemos proceder a firmar nuestra declaración. Aquí, ¿cuál es la sugerencia? Hay una herramienta que es este botón que se llama vista previa y al momento de dar clic en el botón de vista previa, nos está dando una versión preliminar, no es la versión definitiva porque al final es la que firmamos nosotros. Esta es una versión preliminar de nuestra declaración patrimonial. ¿Qué opción podemos hacer con esta herramienta? ¿La podemos imprimir o la podemos descargar? Si la imprimimos o descargamos, ¿para efecto de qué es? De revisarla. Revisarla en físico, no en el programa, no en la aplicación, no en el programa de Declaraver. ¿Por qué? Porque tenerlo en físico nos damos cuenta de si hay algún dato que queda pendiente de registrar o que omitimos. O incluso si registramos un dato de forma errónea, tenemos posibilidad de corregirlo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Hacer clic en el botón de vista previa y aquí en el botón de impresora podemos imprimir la declaración o podemos guardar una vista previa de la declaración patrimonial con el botón de descargar. Si después de revisar la declaración encontramos que se encuentran los datos correctos, procedemos a la parte de firma. Y nos hace una aclaración. Antes del envío se recomienda revisar la declaración con la opción vista preliminar, que es lo que se sugirió. Y para el firmado del envío de su declaración debe contar con su e-firma, la cual se tramita en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, o mediante su clave única de registro de población, CURP, y contraseña para ingresar al sistema Declaranet. Nos está dando dos opciones para firmar nuestra declaración. Una es la e-firma o la firma electrónica. Esta firma electrónica es la que se obtiene en los módulos del Servicio de Administración Tributaria. El detalle es que en este momento el SAT se encuentra saturado en la cuestión de citas para obtener
la firma electrónica con motivo de la contingencia sanitaria del virus COVID-19. De tal manera que si uno quiere generar una cita en el SAT para obtener la firma electrónica, es muy probable que no haya citas disponibles o cuando se abre el espacio de citas no se puedan obtener o se acaben con facilidad. Entonces, si no tienen la firma electrónica, no se preocupen. Pueden firmar con la CURP y con la contraseña que se generó en el sistema de la declaración patrimonial y en este caso, declaración patrimonial completa. Entonces, si tenemos la firma, podemos usarla. Si no tenemos la firma, usamos la CURP y contraseña. Continuamos con la firma. Proceso de firmado y envío de la declaración. No vamos a enviar la declaración. Prácticamente no vamos a continuar con el proceso. De enviarlo sería una declaración con datos erróneos. Recordamos que esto se llenó únicamente para que conocieran cómo es el sistema y cuáles son los datos o información que les requiere el sistema para presentar su declaración patrimonial, así como una breve explicación de cómo es el uso o manejo del propio sistema. ¿Cuáles son los datos que nos solicitan? Dicen que son datos a través de que de conformidad con los artículos 34 y 48 de la ley, las declaraciones deberán ser presentadas a través de medios electrónicos empleándose de firma o usuario y contraseña. Mecanismo de firmado y envío de las declaraciones. Para el envío de las declaraciones se tendrán las siguientes opciones, utilizando la firma o la contraseña. Usuario y contraseña es la clave única de registro de población, la CURP, y la contraseña que se utilizó para ingresar a la sesión del Declaranet. Entonces nos preguntan si deseamos hacer la firma con CURP y contraseña. Como podemos darnos cuenta, no está activa la opción de firmar la declaración con la firma electrónica. Nos está indicando que se puede hacer la declaración con la CURP y contraseña. Entonces, al momento de firmar, nos va a solicitar que tecleemos la CURP, que también tenemos que teclear la contraseña y el sistema, al momento de dar a aceptar o firmar, el sistema procesará la información y nos arrojará o nos mandará a una página con dos archivos, el archivo de la declaración patrimonial y el acuse de la declaración patrimonial. En este caso, no vamos a hacer el envío de la declaración, vamos a regresar a la declaración patrimonial. Si regresamos a la declaración patrimonial, podemos continuar o podemos eliminarla.